Bueno, la organización del Valle lleva 5 años. Se creó por una necesidad. El Valle Cochamó en esa época tenía una tremenda explosión de visitantes. Fue aumentando casi en un 50% entre un año y el otro. Entonces reaccionamos a este problema. Y ahí nació la organización y empezamos a tener un manejo más del lugar. Y que al final a la gente no le estás diciendo que no suba, solo que planifica tu viaje y ven con una reserva establecida. Lo primero que implementamos a través de la organización fue el poner el centro de visitantes, donde está el control que cada persona que sube tiene que mostrar una reserva en algún camping determinado. Ese ha sido un gran cambio porque se ha controlado de que no suba una cantidad estratosférica de gente. Si bien cuando comenzamos era como un poco difícil explicar lo que queríamos porque no se veía nada así tangible. Hoy día hay señalética, hay mejoras en el sendero, un centro de visitantes, voluntarios que funcionan toda la temporada. Entonces creo que es más fácil hoy contarle a alguien el trabajo de la organización porque ya tiene una historia de 5 años. Que el mismo turista reclama mucho que el camino estaba en muy malas condiciones, mucho barro, mucha agua y es razonable aquí, la cosa es así. Fue en una etapa cambiando para mal, pero ahora con todos los arreglos que se están haciendo está quedando en mucho mejor condiciones. Y eso ayuda al caballo y a la persona que viene caminando, porque ambos no vienen enterrándose en el barro y en el agua. Igual los costos son altos y con la ayuda de estas marcas ha sido posible irlo mejorando y ahora está totalmente a la vista, notable las mejoras que hay. Tratamos de darle más énfasis a esas caminatas del anfiteatro, Trinidad, que son valles de altura hermosos, con una calidad de naturaleza tan virgen que es fascinante, yo creo, para los que saben apreciarlo. Y al final viene gente a todo. Algunos vienen a los toboganes, otros vienen a caminar, otros vienen a escalar y otros solo a descansar. Pero tratamos de darle más énfasis a la gente que viene a caminar, a conectarse con la naturaleza. Ese es el fuerte de acá, pues, el paisaje, los senderos a los cerros que son preciosos. El río también tiene lugares muy bonitos, bueno, el mismo tobogán, acá el Rock Island que está acá en el río 1 metro más arriba. Pero el trekking y la escalada es lo más fuerte. Y el paisaje, yo creo, totalmente. El Valle Cochamó no tiene ninguna protección formal, no es nada. Entonces la organización hoy día está impulsando capas de protección para el Valle Cochamó. Por eso estábamos pensando que debemos dar un paso más para un cuidado más a largo plazo. Porque en el fondo la organización sí ha hecho un trabajo increíble a puras voluntades. Que el valle sea conservado por un siglo de la misma forma, porque ha habido un bajo impacto del humano. Y eso es en el fondo la gran lucha, o sea, poder conservar el valle como se ha conservado por mucho tiempo.